La Iglesia Evangélica Congregacional Pentecostés, Manantial del Cielo, de la ciudad de Gracias Lempira, presenta su programa Jesucristo, la única respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esperamos que este espacio sea de mucha bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Ramón Mendoza. Que el Señor bendiga sus vidas en esta maravillosa mañana. Lindo día que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar contentos con mi Padre? Si cuando se busca a tempranas horas, Él está ahí para respondernos. Él está ahí para darnos la fuerza que necesitamos, para alentarnos en todo, en toda situación adversaria. Lo importante de todo esto es nunca olvidarnos de Él. Les saluda Roger Mendoza, líder de la congregación Manantial del Cielo. A todos los fieles oyentes, personas que están dentro y fuera del país, siempre muy atentos a este programa. A todas aquellas personas que viven agradecidos con el Señor, porque a través de esta palabra que se han impartido en estos programas, han recibido su milagro, han recibido su respuesta de parte del Señor. Saludar, ¿verdad?, a todas las personas que siempre están muy pendientes del programa. En todos lados de Honduras y en todo y fuera del país, que siempre están atentos a escuchar esta palabra que bendice nuestras vidas. No hay nada mejor que tomar la palabra del Señor, porque solamente en ella hay todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a aprovechar el tiempo, porque así la palabra lo dice, que debemos de tratar de aprovechar el tiempo a lo máximo, y aprovechar el tiempo es estar nosotros siempre pendiente de lo que Cristo quiere y anhela de cada uno de nosotros. Hoy el Señor va a bendecirnos nuevamente con una palabra maravillosa, donde si nosotros la tomamos, pues vamos a estar dando testimonio del Dios grande que usted y yo tenemos. Y el tema que quiero compartir en esta hora se titula, el tema que Dios nos ha regalado, se titula ¿qué tan serio es el pecado? Pero antes de ello, voy a darle el número de teléfono, porque después de esta palabra usted estará enviando su mensaje por WhatsApp, de Facebook, al número de teléfono 9929-4811. Vuelvo y repito para que usted lo anote y esté pendiente después de esta meditación de la palabra. Usted puede contactarnos al número 9929-4811. Como lo dije, el tema se titula ¿qué tan serio es el pecado? A veces se nos olvida y quizá se nos vuelve el pecar como un deleite, como un vicio. Pero hoy el Señor está hablándonos, diciéndonos que los detengamos a meditar lo serio que es el pecado. Porque cuando nos detenemos a meditarlo, es ahí donde recapacitamos y comprendemos que no nos conviene estar viviendo una vida que desagrade a Dios, que desagrade a Jesucristo. Y hay de aquellos que, escuchando la palabra del Señor, no se detengan a meditarla, porque el Señor siempre está hablándonos a nosotros, los seres humanos,
para que no haya condenación, para que escapemos del pecado, para que escapemos, porque hay una alma que salvar. La Biblia habla y dice: escapa por tu vida. Tenemos que ver nosotros en qué le estamos fallando al Señor. Hacernos un análisis diario si estamos bien con el Señor. Porque a veces nos empeñamos a ver los demás. A veces queremos solucionarle los problemas a los demás. Pero para poderle solucionar los problemas a los demás, nosotros tenemos que vernos cómo estamos a sí mismos. Si nosotros estamos agradando al Señor o estamos tratando día con día de agradar al Señor. Bien es cierto, no podemos nosotros detener que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos detener que hagan nido en nuestra cabeza. La única manera de que el ser humano pueda entender lo horrible que es el pecado es escuchando el propio dictamen de Dios. Detenernos a escuchar la palabra del Señor, que el Señor dice de nosotros, que el Señor dice del pecado, que el Señor habla de lo que viene a través del pecar. Esa es la única manera en la cual nosotros podemos detenerlo. El pecado es tan terrible que los ángeles que pecaron nunca escaparán del lago de fuego. Mire qué terrible es el pecado. Dice que los ángeles que pecaron, aquellos que fueron convencidos por Satanás, ellos ya no tienen escapatoria. Es igual que vivir en el pecado, no va a haber escapatoria en aquel día. Los ángeles que fueron convencidos por Satanás, ellos ya están condenados a un lago de fuego porque se dejaron convencer por el pecado. Estando dentro de la gracia del Señor, eligieron el camino del mal. Es por eso que el Señor nos está hablando, hermano, hermana, donde te encuentres, donde estés escuchando el mensaje a través del Facebook, a través de la radio, que tú estés escuchando en cualquier lugar donde tú te encuentres. Esta palabra el Señor lo está mandando a cada uno de nosotros en esta mañana. El pecado es tan terrible que una acción de Adán y Eva trajo degeneración, depravación y sufrimiento a esta tierra, a toda la humanidad. A toda la humanidad. El pecado es tan terrible que el Hijo perfecto de Dios sufrió al máximo sobre la cruz para redimir a la humanidad. Todos los seres humanos tenemos que lidiar con tres clases de pecado. Y cuando hablamos de lidiar, es que día con día nosotros tenemos que ver que el pecado está de frente siempre, que el pecado está ahí siempre para hacernos caer en la tentación. Hay miles de formas de pecar. Miles de formas, y a veces nos enfocamos en 2 o 3 y esas las tomamos como pecados nada más, pero hay miles de formas de fallarle al Señor. Porque cuando como cristianos no estamos nosotros haciendo lo que el Señor manda, haciendo lo que el Señor nos pide,
sabiendo que ya escudriñamos palabra y que el Señor nos ha dicho lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero hay cosas que sí las hacemos y hay cosas que no las hacemos por capricho, orgullo o que no las queremos hacer. Eso se llama pecado delante de los ojos del Señor. Eso se llama que no nos estamos doblegando delante del Señor, que no nos estamos humillando delante del Señor, que no le estamos consultando nada al Señor, que no queremos que sea el Señor el centro de nuestra vida. Queremos que nosotros hacer las cosas a nuestra conveniencia, pensando humanamente, queriendo nosotros hacer las cosas bien con nuestras propias fuerzas. Pero cuando le consultamos al Señor, todas las cosas cambian. Cuando nos vamos a la presencia del Señor, se nota que es el Señor el que está gobernando nuestra vida, que es el Señor el centro de nuestra familia. Cuando le damos el lugar al Señor que corresponde, se nos nota cada uno de nosotros, se nos nota que estamos dejando que el Señor sea el juez justo, como Él lo dice en su palabra, que Él sea el centro de todas las cosas y que Él sea el que va a recompensar a cada uno según sean nuestras obras. Pero nosotros debemos de seguir corriendo con esta palabra bendita. Tenemos que seguir corriendo, dándola de todo corazón, sin tristeza, sin amargura, sin odio, sin rencores, dando esta palabra como Cristo la dio, como Cristo la envió, como Cristo la dejó, para que cada uno de nosotros recibamos de parte del Señor ese grande galardón que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos que lidiar con 3 clases de pecado que rápidamente vamos a tratar de darlos a conocer en esta mañana, para que tanto como su persona, como mi persona, como todos los que estamos en esta tierra, todos los seres humanos, sabemos que tenemos una lucha en esta tierra. Y esta lucha no le conviene ya cuando estamos dentro del redil del Señor. Ya nos conviene pelearla por sí solos, enfrentarla por sí solos. Porque cuando lo ponemos nosotros lo llevamos esta lucha personalmente, quien va a ser la única respuesta se llama Jesucristo. Quien te va a dar la solución se llama Jesucristo. Quien va a estar contigo se llama Jesucristo. Y si Jesucristo contigo, ¿quién contra ti? Estos 3 tipos de pecados. El primer pecado se llama pecado imputado. El pecado imputado es el pecado de Adán puesto en la cuenta de cada uno de sus descendientes. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, aquí no hay escapatoria del pecado. Aquí la palabra nos habla claramente que todos hemos pecado, que somos seres humanos. Cuando habla de hombres está refiriéndose a todos, mujeres y hombres, y que no hay nadie que haya nacido sin pecado, y que no hay nadie que haya vivido sin pecado. El pecado está día con día, noche con noche. Pero la elección está en cada uno de nosotros. Si las noches las ocupamos para otras cosas que no son convenientes, teniendo el tiempo de postrarlos delante del Señor, y no lo hacemos, corremos a otros lugares, corremos a fiestas, corremos a donde los invitan y nos olvidamos del Señor.
Si durante el día tenemos un tiempo o tenemos tiempo para irnos a un retiro, para irnos a la presencia del Señor, el Señor lo sabe, el Señor nos incomoda, el Espíritu a la verdad está dispuesto a que hagamos tales cosas, pero la carne siempre dice, no, mejor vayamos a hacer otra cosa, mejor vámonos para allá. Es allí donde comienza el enemigo a tomar posesión de tu mente, y la mente comienza a trabajar en lo humano y a actuar en lo humano, oponiéndose a las cosas buenas, oponiéndose a lo que Dios quiere hacer, oponiéndose a la gracia de mi Padre. Pero cuando hacemos caso al Espíritu, nos vamos a la presencia del Señor, ahí va a estar la lucha siempre, la carne no queriendo, pero el Espíritu va a estar dispuesto, y ahí va a venir la respuesta de Dios para tu vida, allí va a venir las fuerzas para tu vida, allí va a venir palabra de Jehová a tu mente, y Dios va a comenzar a tratar contigo, varón, y Dios va a comenzar a tratar contigo, mujer, y es ahí donde tú vas a ser un canal de bendición, una fuente de bendición para muchas vidas. Pero el enemigo siempre va a estar ahí acosándote. El enemigo siempre va a estar ahí queriéndote detener, porque a él no le conviene que tú recibas revelación de Dios. El enemigo siempre te va a estar diciendo, acordate lo que hiciste, acordate el error que cometiste, acordate que pecaste, acordate que hiciste esto. Pero si tú sabes que estás recibiendo del Señor, el Señor te ha perdonado, el Señor ha hecho borrón de aquel pecado, y tú sigue adelante, porque la lucha la vas a ganar con Cristo Jesús. El pecado siempre va a estar ahí. Este es el primer pecado, el pecado imputado. Algo que está pues ya puesto. Es el pecado de Adán puesto en la cuenta de cada uno de sus descendientes. Por eso el Señor dijo, por cuanto todos pecamos. Pero por eso hay que aprender a lidiar diariamente con cada uno de estos pecados. Porque la solución siempre la va a dar Cristo Jesús. Si usted lo busca, si yo lo busco. No solamente que después de que hayamos pecado, ay, que el Señor me perdone. No, tenemos que irnos a la presencia de Él, humillándonos, presentándonos y diciendo, en ti pongo estas cargas. Dice la palabra del Señor, por causa del pecado imputado, todo miembro de la raza humana nace espiritualmente muerto y bajo condenación. Por causa del pecado imputado, todo miembro de la raza humana nace espiritualmente muerto y bajo condenación. Pero hay una solución, y a veces la solución no la queremos. A veces la solución la hacemos a un lado, porque queremos vivir con aquello que estorba. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y muchos lo han visto como condenación. Condenación era cuando ya no había solución a este pecado imputado. Pero Dios, en su infinito amor, enviando a su Hijo, lo más amado, lo más apreciado, despojarse de lo que más se ama, de lo que más se quiere. Es muy duro y muy difícil para nosotros los seres humanos. Pero Dios lo hizo por amor a usted y por amor a mi vida. Y no lo envió para condenación, sino para salvación.
Pero si Él trae el mensaje que si le obedecemos a Él vamos a ser salvos. Pero si le llevamos la contraria a Él vamos a ser condenados. Porque ¿quién es el que lleva la contraria siempre? Es Satanás. Y si las obras de Satanás hacemos, va a haber condenación. Pero si las obras de Jesucristo hacemos, va a haber salvación. Escapa por tu vida ahora. Escapa por tu vida. El primero dijimos que es el pecado imputado. El segundo es el pecado inherente. ¿Cuál es ese? Es la naturaleza pecadora que todo ser humano, es la naturaleza pecadora que todo ser humano hereda de sus padres. Pecado inherente. Hay cosas que hay que romper con ellas. San Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que volver a nacer de nuevo. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos estorban. Tenemos que romper con cosas que han venido arrastrando nuestra familia. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que romper esas cosas que no agradan al Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y si nosotros preferimos vivir así, vamos a morir en la carne. Y la carne solo quiere agradar a Satanás. La carne solo quiere los deleites de este mundo. La carne solo quiere hacer lo que este mundo le presenta. Pero el Espíritu no. El Espíritu es a lo contrario. Por eso dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu tiene conexión. Cuando viene la presencia del Espíritu Santo, viene la conexión del ser humano con Dios. Viene la conexión de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Viene el trato del Señor. Viene la revelación de Dios para nuestra vida. Viene el Señor haciendo trato directo con nosotros, haciéndolos entender de la confusión en que estábamos, haciéndolos entender del error en el que habíamos caído, haciéndolos entender de muchas cosas que estábamos viviendo a causa del pecado. Pero Él nos dice: yo voy a borrar ese pecado. Si ustedes quieren vivir en el Espíritu, hoy van a vivir directamente conectados conmigo. Si ustedes quieren mi presencia, la van a tener, pero obedezcan al Espíritu. Hoy que ha habido visitación del Espíritu para tu vida, aprovéchala y no dejes ir esa visitación. No dejes que se vaya esa presencia del Señor a causa del desánimo, a causa del rencor, a causa del odio, a causa de la confusión satánica. No dejes que la presencia de Dios se aparte de tu vida, porque vienen tiempos muy peligrosos donde solamente los que viven en el Espíritu, donde solamente los que viven en la presencia del Señor verán la gloria de Jehová en esta tierra y después verán la vida eterna. Busquemos más a profundidad. Metámonos más en lleno con el Señor. El Señor está hablándonos. Ya no pensemos como Satanás quiere que pensemos. No, es el hermano que está diciendo eso. Es el hermano que quiere esto. No, es el Señor que te está hablando. Es el Señor que quiere un trato contigo. Es el Señor que quiere y te anhela tanto, que está con los brazos abiertos, esperándonos siempre. Mira, cuando el Señor nos encontró a cada uno de nosotros en la condición que estábamos, y cuando nos venía ese alimento de la palabra, siempre éramos muy agradecidos con el Señor. Viniera como viniera la palabra, la tomábamos, porque estábamos muy necesitados.
Pero ya cuando estamos dentro de la gracia del Señor, que ya el Señor nos ha alimentado tanto, empezamos a ser nosotros unas personas que decimos: este alimento lo quiero y este no lo quiero. Después que anhelábamos el alimento como viniera y decíamos: el Señor nos está hablando, a hoy pensamos: no, es el ser humano que quiere esto. Ya no le acreditamos al Señor las cosas, porque los hemos alimentado tanto y al final ya no queremos más alimento de parte del Señor. ¿Por qué pagarle así al Señor? Cuando Él en tu infinito amor los ha escogido y nos ha llamado. ¿Por qué nosotros ser unos traidores prácticamente con el Señor? ¿Por qué no vivir agradecido? ¿Por qué no regresar el pensamiento de dónde el Señor te trajo, de dónde el Señor te sacó? De dónde el Señor tuvo la misericordia para contigo, para con mi vida. Cuando a su servidor le vienen momentos críticos, cuando a su servidor le vienen momentos donde el enemigo quiere poner desánimo, me acuerdo de dónde el Señor me trajo. Me acuerdo de dónde el Señor me sacó. Me acuerdo lo que el Señor comenzó haciendo conmigo. Y le digo: Padre, perdóname. Perdóname, Padre, porque no me conviene apartarme de ti o que Satanás confunda mi mente. Recuerde que ya lo hablamos al principio, que los ángeles caídos, que ahora son demonios, ya ellos ya no tienen escapatoria y tienen que trabajar arduamente para que tú también vayas a ese lugar de condenación. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Atienda la voz del Señor. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Porque si quieres agradar a Dios, la carne se opone, para que usted no agrade al Señor. La carne siempre va a estar como una opositora, siempre. Estos meses es bastante delicado para muchos cristianos que no han fundamentado bien su casa. Quieren deleitar a la carne, pero siempre buscan de excusa a otra persona para irse a deleitar a la carne. Siempre están queriéndose excusar a través de otro. Pero lo que quieren es deleitar a la carne, lo que quieren es darse vacaciones en el mundo, lo que quieren es agradar a Satanás. Pero el Dios que lo conoce todo, el Dios que lo sabe todo. Podemos tratar de engañar a líderes, podemos tratar de engañar a pastores, podemos tratar de engañar a quien sea. Pero al Dios Todopoderoso no hay nadie que lo engañe. Él lo sabe todo. Él te hizo, Él me hizo. Y Él sabe todo de mi vida, Él sabe todo de tu vida. Antes de que tú lo pienses, lo medites, ya Él lo sabe. Lo que vas a hacer, lo que estás pensando contra tu familia, lo que estás pensando contra tus autoridades, lo que estás pensando contra otra persona que quizás no es ni tu familia. Ya el Señor ya lo sabe.
Recuerda que tenemos al Dios Todopoderoso, el que si de antemano nos dejó toda esta palabra porque sabe bien todo de nosotros y cómo podemos actuar muchas veces. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, para que no haga lo que nos conviene. A otro no le gusta verte prosperado, o los que prosperan no quieren ver prosperar a otros. Hay una oposición. Pero el Señor quiere vernos a todos prosperados. El Señor quiere verlos a todos bendecidos. Entonces yo tengo que alegrarme por los que prosperan. Yo tengo que alegrarme por los que se levantan creyéndole al Señor y orar por ellos y decirle gracias, Padre, porque levantaste al hermano, levantaste a la hermana con ese grande potencial. Gracias, Señor, pero también tengo que orarle al Señor cuando hay debilidad en el pueblo y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque todavía no te han conocido de verdad. Perdónalos porque aún han predicado tu palabra y a hoy te están fallando y a hoy están haciendo todo lo contrario y hoy están pensando lo contrario. Perdónalos porque aún predican tu palabra, pero están torciendo la palabra. Están queriendo convencer a un pueblo porque andan odio, andan rencor, porque quieren satisfacer a la carne, porque no quieren agradar a Dios, sino que quieren confundir a un pueblo del Señor. Tenemos como cristianos de saber dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, que aquel Señor nos ha llamado, para que el Señor nos tiene en esta tierra. Tú que estás sirviéndole al Señor, recuerda que el Señor te tiene en esta tierra para que ganes alma para Cristo, para que des la palabra como es debido, para que le des la palabra al ser humano, que es la que va a hacer el efecto en ella. Es Cristo Jesús el que hace el efecto en la vida de los seres humanos. Nosotros no podemos ser nada más que la misericordia nos ha cobijado y ser portadores de esta palabra. Y es por eso que le he dicho a mi Padre, siempre que predique la palabra, Padre, aquel que tengas que alentar, aliéntalo. Y si alguien se entristece, si alguien se enoja, si alguien contrarresta la palabra, Señor, no es conmigo, es contigo, y tú sabrás lo que vas a hacer con él o con ella. Pero lo que de sí estoy seguro es que tengo que dar la palabra como el Señor la manda. Tengo que dar esta palabra que aún a veces para nuestra propia vida no es fácil. Día con día tenemos que lidiar con estas cosas, con el pecado. Nuestras áreas de debilidades naturales y puntos fuertes naturales, así como nuestras características físicas, son combinaciones de la tendencia de nuestros padres. Nuestra naturaleza de pecado es tan individual como una huella digital. No hay dos idénticas. Tu huella digital es única. Mi huella es única. Así que no hay dos idénticas. En aquel día no podemos decir, no, esta es de otra persona, no es mía. Estos pecados son de otra persona, no son míos. No podemos en aquel día. Porque cuando el juez justo llame a cuentas, cada uno debemos de llevar las propias. Y primero el Señor, por eso es esta palabra, primero el Señor, que nos ayude a que cada uno llevemos buenas cuentas con Él. Porque las excusas en aquel día no van a tener valor. No, que yo no pude seguir por el líder, que yo no pude seguir por el hermano, que yo no pude seguir por tal persona. No, en aquel día no van a haber excusas. El avanzar depende de mí. El avanzar depende de usted. Las pruebas ya los habló el Señor.
De las debilidades ya los habló el Señor. De las consecuencias del pecado ya los habló el Señor. De las dificultades ya los habló el Señor. Pero también nos ha dicho, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero perseverar con un corazón limpio, perseverar con un corazón puro, perseverar con un corazón que no es vanidoso, perseverar con un corazón que sabe amar. Dice, último pecado, está el pecado personal. El pecado personal. Y rápidamente es el resultado de las elecciones que hacemos. Y es la evidencia externa de que toda persona tiene una naturaleza pecadora. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado personal es a lo que se refiere por lo general la Biblia cuando menciona la palabra pecados. Los pecados se agrupan dentro de 3 categorías, que es mentales, que son los pensamientos, verbales, que son las palabras, manifiestos, que son las acciones. Pero Dios ha provisto una solución en la cruz, que se llama Jesucristo. Se hizo pecado por todos los hombres, para que todo aquel que en él cree no pueda ser hecho, para que todo aquel que en él cree pueda ser hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oiga bien esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debido a que él cargó con toda condenación, todos los hombres tenemos la oportunidad. Aquí está la buena noticia, hermano, hermana y amigo. Hermano, hermana y amigo, que estás escuchando la palabra del Señor. Quizá después de este mensaje tú te quieras reconciliar con Él. No has hallado solución a tu problema. El diablo te ha tenido confundido. Satanás te ha tenido atado. Pero hoy, a través de este mensaje, toda cadena se rompe. Todo yugo cae a causa de la unción que está llegando ahí, que te está visitando, que te está hablando. Debido a que Él cargó con toda la condenación, todos los hombres tenemos una oportunidad de ser librados del pecado y sus consecuencias. Pero esa libertad depende de una elección. Y esta elección es personal. Debido a que Él cargó con toda la condenación. Adán, quien era libre en el Edén, miró el árbol y sabiendo cuáles serían las consecuencias, ¿qué hizo? Eligió tomar de su fruto. Hizo una elección. Adán, quien era libre en el Edén, miró el árbol y sabiendo cuáles serían las consecuencias, eligió tomar de su fruto. El resultado que fue la muerte. La muerte, porque hizo una elección. Ya sabía cuáles eran las consecuencias en el Edén de ese árbol. Él tomó de él y la consecuencia era la muerte. Nosotros, para ir concluyendo, para darle espacio a las llamadas y a los mensajes, nosotros, quienes somos muertos en Adán, nos encontramos ante otro árbol. Podemos contemplar la cruz, sabiendo cuál será la consecuencia y tomar de su fruto. Pero el resultado de ella será vida y libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús se encuentra la solución a los 3 tipos de pecados. Recíbele hoy y camina por el sendero de la vida. Hoy nosotros los encontramos frente a otro árbol, que es el árbol de la vida. Pero si tú le recibes hoy, vas a encontrar la vida, la libertad y la justicia. Pero es hoy donde tú debes de recibirle. Es hoy donde tú te debes de poner a cuentas con el Señor. Vamos a dejar un hermoso
La Iglesia Evangélica Congregacional Pentecostés Manantial del Cielo de la ciudad de Gracias Lempira ha presentado el programa Jesucristo la única respuesta. Esperamos que este espacio haya sido de mucha bendición para su vida. Gracias por su sintonía. Le esperamos el próximo sábado a la misma hora.